Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por sus amables comentarios. Por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Y es una manera de evangelizar. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libéranos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcángelo, defende-nos sin proelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantor in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Voces en la tempestad. Es un tema de Tomás González Pondal. La reacción que tiene la mujer que es defendida en la calle va a servirnos de ayuda para el propósito de estas líneas, de este tema. Los puñetazos que un hombre le dio al que estaba atacando a la dama son una gran caricia para la dama y aquí viene centrado el tema que abordaremos. Se habla de palabras duras y palabras blandas. Y con muchísima insistencia se insiste hoy sobre los últimas, entre comillas. No hay que ser duro. No hay que usar términos chocantes. La palabra irónica de falta a la caridad. Y un largo etcétera, etcétera, de expresiones similares que se defienden sin mayores consideraciones. Y todo en mira, sobre todo, a alcanzar una blandura humana que se toma como meta caritativa. Cuanto diré, seguidamente lo hago en miras de los escándalos públicos que se quieren presentar como loables, trátese de doctrinas o de prácticas. Una palabra dura es la que en cierto modo se recibe entre comillas como golpe. Y cabe distinguir todavía entre golpe justo e injusto, proporcionado y desproporcionado. Llamar, entre comillas, imbécil a un chiquillo que tras gran esfuerzo acaba por resolver mal una ecuación matemática. Es estar usando una palabra dura, injusta, desproporcionada y condenable. Pero llamar, entre comillas, mercenario, al que se presente como pastor, traicionando a la verdad con vileza pública, en amistad con el enemigo y en defensa de la maldad,
podrá ser visto como algo duro, pero es dureza necesaria, justa, proporcionada y me atrevo a decir de vida. Una palabra blanda es la que en cierto modo se recibe como caricia. Y cabe distinguir todavía entre caricia justa e injusta, proporcionada y desproporcionada. Llamar, entre comillas, sol, a una novia que debido a su bondad ilumina la vida de uno, es estar haciendo buen uso de la expresión blanda y amorosa. Pero llamar, entre comillas, misericordia, al hecho de dejar al prójimo en su pecado y en su error, y eso para hacerse el misericordioso, usando de dicciones que brillan por la blandenguería, es en verdad estar haciendo un uso injusto, desproporcionado, indebido y condenable de una palabra blanda. Pero en esto último hay algo mucho más grave. Y es que en realidad, paradójicamente, el castigo que sufre la blandenguería expresiva es que se convierte inevitablemente en dureza y a veces en dureza extrema. Pues nada más duro que usar de expresiones que, engañando al prójimo, lo dejen en su perversión y coadyuvan a su condenación. De modo que los que así se conducen no son para nada misericordiosos. Son durísimamente inmisericordes. Aquí ingresa hoy una cantidad de casos que creyéndose enraizados en una blandura sana, provechosa y equilibrada, solo tienden a la enfermedad, a la ruina y al desequilibrio. Ingresan esos padres que creen que no decirle nada a los hijos es estar actuando bien y sanamente. Ingresan esos políticos nefastos, complacientes de toda perversión. Ingresan los eclesiásticos que lejos de hablar la sana doctrina, profieren las expresiones que el mundo desea oír. Estos tales son durísimos, dureza que pagarán muy caro. Haré una aplicación de lo que llevo dicho. Recientemente todos fuimos testigos del comportamiento mercenario del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el obispo Marcelo Colombo. Se presentó, en síntesis, defendiendo, entre comillas, los derechos de los grupos arcoíris. Mercenario es una dicción no solo necesaria, sino debida para señalar a quien se ha comportado públicamente como lobo. Y es necesaria y debida porque es la manera en que se advierte a las ovejas del mal presentado como bueno. Tal cosa no quiere decir en modo alguno dejar de rezar por el alma de Colombo. Al contrario, tenemos que rezar por los malos pastores, para que la gracia de Dios los ayude a arrepentirse y a convertirse, volver a Dios y ser instrumentos de salvación para las almas. Eso es lo que debemos hacer. Concomitante el caso, y seguramente resultará duro para algunos. Aparecieron quienes, en intento de queja contra Colombo, le dirigen epístolas digitales diciendo que, entre comillas, por favor, tome cartas en el asunto y que aparte de sus cargos a los responsables. ¿Qué es esto? ¿Una broma? Si el responsable
es ni más ni menos que Colombo. Es un proceder extendido al que calificaría de, entre comillas, hacerse el ciego. Proceder que se cree fraterno y caritativo, y que no solo es falsa prudencia, sino que incluso confunde a las almas, es una falta de realismo muy difundido. San Ambrosio, por caso, jamás habló a favor de los derechos de los sodomitas. Jamás. En cambio, afirmó que eso es de Satanás y es donde quedaba Sodoma. Conmina al pecador a huir de la intemperancia y de poner todo deseo carnal, y que será propio del anticristo, entre comillas, levantar falsos profetas que envolverán, entre comillas nuevamente, en el error de una opinión incierta. Expone que existe una ley propia del hombre interior y otra del exterior. Aquella prohíbe el pecado. Esta trata de adherirse a él. La primera condena el error. La segunda lo sugiere. Tratado sobre el Evangelio de San Lucas. ¿Y qué vemos en la actuación de muchos obispos de Ogaño? Sino un dejar en la adhesión al pecado y en la no condena concreta del error. Hablaré de lo que veo como una inmensa paradoja y que está relacionada con aquellas tan repetidas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Con la misma medida con que mides, serás medido. Se habrá visto que ahora es habitual encontrar a dicha expresión le aplicaba a quienes, entre comillas, cantan las 40, a los que no quieren que nadie les cante nada. Principal y concretamente me refiero a señalar doctrinas eclesiásticas modernistas que hoy nos toca ver y escuchar, que se difunden como loables y amorosísimas, y respecto de las cuales los obispos en su mayoría no quieren que nadie diga ni mu. Entonces, según parece, concluyen muchos que usar de expresiones duras en este tiempo terreno surtirá consecuencias de dureza en la eternidad para quienes las usó. Y esto no solo es una estupidez gigante, sino que es tergiversar las palabras de Jesucristo. El que no distingue debidamente y distingue no piensa bien. Y la inteligencia nos fue dada para quedar anclados en la verdad, no en la mentira. Distingamos que, por ejemplo, un confesor se exaspere y fulmine a un pecador arrepentido que fue a sus pies a confesarse. Es durísimo y es medida in misericordia, pues en vez de actuar como tribunal de misericordia, tal sacerdote actúa como fiero verdugo que puede llegar a arruinar un alma. Pero que un sacerdote diga al pecador arrepentido de un pecado mortal lo siguiente: hijo muy amado, eso no es pecado. Puedes continuar haciéndolo. Puedes continuar pecando. Es también durísimo. Es sin misericordia. Pues en vez de actuar como tribunal de misericordia, actúa como lobo con piel de oveja que lleva precisamente al alma a continuar en el mal. Que alguien diga, entre comillas, rebelde, a quien es buen pastor porque dicho pastor le dice una verdad
que no quiere oír. Dicha expresión es dura, pecaminosa y dañina. Pero que alguien, entre comillas, llama Padre bueno, a quien actúa como mercenario, se expresa con falsa y daña la realidad. Quien llame, entre comillas, excomulgado, el santo mide con injusticia. Y quien llame, entre comillas, santo, al que verdaderamente se separa de la doctrina católica, mide con injusticia. Vayan a preguntarle a la mujer defendida por el valiente hombre, si lo juzgará con dureza, atento a que le metió puñetazos y la defendió de su agresor que buscaba matarla. O sí, por el contrario, lo acogerá con extremo cariño, dándole importante lugar en su corazón. No veo a la mujer diciendo a quien no la protegió: Señor, alabo tu blandura. Gracias por dejarme que me pegaran, que me molieran a golpes. Y otro tanto acontecerá con quienes en esta tierra han sabido defender la sana doctrina contra las deformaciones públicas, pues solo los que falsean hablarán de dureza indebida. Mas hay durezas muy debidas y que la verdad sabe apreciar. Tenemos el deber de conocer bien el alcance de las palabras bíblicas, según aquello de San Lucas, en la que cita: me ha parecido conveniente, también a mí, que desde hace mucho tiempo he seguido todo exactamente, escribirlo todo en forma ordenada, óptimo Teófilo, a fin de que conozcas bien la certidumbre de las palabras en que fuiste instruido. San Lucas capítulo 1, versículos 3 al 4. Hay que ver las circunstancias. En aguas bajas y serenas, basta con decir cuidado a quien está a 2 metros de uno y por pisar una filosa piedra. Pero si se trata de un caudaloso río que con su fuerza arrastra a alguien, tendremos que alterar el potencial de voz para continuar en contacto con quien deseamos vivamente rescatar. A mayor lejanía, mayor caudal de voz, ¿cierto? El grito que para el del río se tiene por necesario para el del agua serena es innecesario, desproporcional y mal visto. Teniendo presentes las circunstancias, pienso que nadie puede decir que desde lo mejor para el arrastrado, si se limita a darse vuelta y guardar silencio. Y si finalmente quien peligraba sale del peligro, lejos de despreciar a quien le habló fuerte y buscó su rescate, le dará un abrazo en agradecimiento. En tanto que se dolerá vivamente con quien, guardando silencio, se retiró, silbando bajito. Y hablando de silbidos, son precisamente los potentes silbatos los que avisan de un peligro, pretenden evitarlo o intentan un orden. El silencio no es signo de esperanzas, sino de desesperanza cuando las circunstancias piden a gritos alzar la voz, abrir la boca. Hoy que los ríos corren torrenciales, crecidos y llenos de bravura, la paradoja más triste es que los que guardan silencio gritan a los que gritan y les reclaman que se callen. Hago la defensa del grito, pero aclarando que grito defiendo. Ahora
Ahora veamos un frío glaciar que se ha apoderado de las sociedades. Frío que brota de la solidez de un hielo. Y esto, si bien se mira, es durísimo. Se ve una dureza para con lo bueno, una dureza para con lo verdadero, una dureza férrea para quien se atreve a decir la verdad, dureza para con quien quiere dar un buen consejo. Por caso, el divorcio y el punto y coma, se presentan como blandos derechos, pero son de dureza inmensa y atroz. Corazones que se van asemejando a la piedra, rechazan lo bueno y verdadero porque resulta incómodo al confort moderno. Hay un estrecho lazo entre la referida dureza y lo que Cristo les esperó a los fariseos que querían ponerlo a prueba con el tema del matrimonio. A causa de la dureza de vuestros corazones, os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. San Mateo capítulo 19, versículo 8. Dignas de ser grabadas a fuego son estas palabras del reverendo padre Leonardo Castellani, muy a propósito de lo que llevo dicho. Entre comillas, nuestra época es pasional. Nuestra época es también cruel. ¿Puede darse esa contradicción? Puede darse puesto que, de hecho, se da. ¿Puede ser que un individuo sea a la vez afectivo y duro, sentimental y despiadado? Ciertamente, basta que sea egoísta. En la física, no puede darse que una cosa sea dura y blanda a la vez. Pero en la psicología, sí hay algunos que tienen la cabeza dura y el corazón blando. Y esos son los santos. Hay otros que tienen la cabeza blanda y el corazón duro. Y esos son los imbéciles. Palabras del padre Castellani. Página 169. Muchas de las obras de San Agustín se dedicaron precisamente a combatir las herejías que en su tiempo daban vueltas por los jardines del mundo. No se trató de un combate de una semana o de un mes. Se trató de combates doctrinales que duraban años. Confesores como San Agustín tenían clarísimo una cosa, y es que la caridad, en modo alguno, implicaba ser condescendiente con el error. Muchos modernos tildarían por durísimas, condenables y nada caritativas a ciertas palabras agustinas. Por caso las que dirigió a Fausto. Y cito lo siguiente: no entiendes ni los misterios de la ley, ni las acciones de los profetas, porque no sabes pensar ni la santidad ni la justicia. ¿Qué puedo hacer yo para que entiendan aquellos cuya mente está ocupada por la vaciedad? Sé que canto todo esto a gente muy sorda, a esta locura que intenta anular y abolir la autoridad de todos los libros. Ya respondí con anterioridad. Pretenden ocultar sus insensatas y sacrílegas fábulas bajo el palio del nombre cristiano. Esto fue en réplica a Fausto, el maniqueo.
en su libro número 12, titulado Maniqueos y católicos ante los patriarcas y profetas. Muchos modernos tildarían de durísimas, condenables y nada caritativas a ciertas palabras tomistas. Por caso las que dirigió a Elvidio. Santo Tomás no escatima calificativos contra un blasfemo de la Santísima Virgen María y dice que la virginidad después del parto es negada por Elvidio, un cierto sacerdote inculto, quien, estimado la fecundidad de la locuacidad, aceptaba la materia de la controversia. Comienza por blasfemar contra la Madre de Dios, diciendo que ella era conocida por José después del parto. Y San Jerónimo escribió un libro en su contra, en el artículo 3 de los comentarios al libro de las sentencias de Pedro Lombardo, y cito lo siguiente: si este matrimonio fue alguna vez consumado, respuesta principal: sed virginati eius postpartum, Elvidios quidam et sacerdos asus est derogare. Para quienes realmente han leído a San Francisco de Sales, conocerán la distinción que hacía en cuanto al hablar de los pecadores infames, públicos y manifiestos, y el de los enemigos declarados de Dios y de su Iglesia. En efecto, enseñó el santo doctor, se puede hablar sin reparo de los pecadores infames, públicos y manifiestos, con tal que sea con espíritu de caridad y de compasión, y no con presunción y arrogancia, ni complaciéndose en el mal del otro, que esto último es propio de corazones viles y bajos. Exceptúa entre todos a los enemigos declarados de Dios y de su Iglesia, que a estos se les debe desacreditar todo cuanto se pueda. Tales son las sectas de herejes y cismáticos, y los caudillos de ellas, porque es caridad gritar ¡al lobo! Cuando anda entre las ovejas, esté donde estuviere. Y que no solo digo eso, sino que el santo lo practicó. Puede verse en su obra Controversias, como disparando contra Marot, aseveró lo siguiente: bastaría la descalificación del autor, que no fue más que un ignorante, la lascividad de la que dan cuenta sus escritos, su vida tan profana que no tiene nada de cristiana. Siguiendo con la línea de Sales, veamos qué dijo uno de sus mayores seguidores, fundador de los salesianos, San Juan Bosco. ¿Dijo de Mahoma que era una religión válida como camino de salvación? ¿Elogió a Mahoma como hoy lo hacen documentos pontificios? Lejos de eso, don Bosco, en su egregia obra Compendio de la Historia Eclesiástica, trata a Mahoma de famoso impostor. ¿Y qué dirá de Lutero? ¿Que tuvo cosas buenas? Que, como ha dicho el Papa Francisco, Lutero tomó un paso decisivo poniendo la palabra de Dios en las manos del pueblo. La importancia de las reformas y de la Biblia son dos de los elementos fundamentales en los que podemos tener un aprecio más profundo al hablar de la tradición luterana.
Lejos de eso, el santo de Turín trató a la invención de Lutero de perverso sistema y que con él causó más daño a la religión católica que el que le causaron todos los herejes de la edad pasada. ¿Dijo algo más de él? Sí, que dicho corifeo del protestantismo se movía con soberbia, desenfreno, ambición, petulancia, crápula, intemperancia, deshonestidad, cinismo grosero y brutal. Y dijo don Bosco, con asombro e ironía, lo siguiente: el año 1869 levantáronle en Alemania una estatua, cual insigne bienhechor de la humanidad. De Calvino afirmó que caminando sobre las huellas de Lutero, siguió completamente sus perversas máximas. San Vicente Ferrer, que aunque medie prohibición, amenaza o promesa de un príncipe o de otro cualquiera, de ningún modo hay que omitir la información o defensa de la verdad. Cuando urge la necesidad o la utilidad, entonces, despreciando las prohibiciones y promesas de todos, hay que hacer la información y defensa sin preocuparse de la confusión que pueda producir en algunos. Estos son escritos de San Vicente Ferrer sobre el Tratado del Cisma Moderno, páginas 455 y 457. El modernismo está operando desde dentro y no se le quiere ver, no se lo quiere ver. Es oportunísimo, para ir acabando con este tema, memorar las exhortaciones de quien fuere un gigante defensor de la ortodoxia y que fue considerado el más grande de los papas de la antigüedad cristiana, San León Magno. Él ha enseñado lo siguiente: es gran obra de misericordia descubrir las guaridas de los enemigos impíos y combatir en ellos al mismo diablo a quien ellos sirven. Es necesario, amadísimos hermanos, que toda la tierra y toda la iglesia extendida por todas partes empuñen contra ellos las armas de la fe. Hay palabras que aportan luz y otras que son mero ruido. Y en ocasiones muy necesarias las que hay que son luz y estruendo, pues como ocurre en los tiempos tormentosos. Y el nuestro lo es por excelencia. La luz del relámpago se acompaña con la potencia del trueno.